Gracias por la invitación a EduRed y gracias por la presencia de cada uno que demuestra el interés, las ganas de querer mejorar como profesionales para poder brindar una educación de calidad a cada uno de nuestros estudiantes que se lo merecen, ¿no? Como dijo Doris, vamos a desarrollar en estas 4 semanas cómo elaborar lo que son los informes psicopedagógicos, los planes educativos personalizados, que desde el Decreto Supremo 007 ya nos están pidiendo con énfasis que se desarrollen las instituciones educativas de educación básica regular, básica alternativa, ¿no? Bueno, en básica especial nosotros ya lo veníamos desarrollando hace tiempo, era parte de nuestro quehacer pedagógico, pero dentro de lo que es la básica regular, la básica alternativa, ya se está pidiendo que quien lo tiene que elaborar son los mismos docentes, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar viendo justamente primero la normativa en la que se sustenta justamente lo que yo les estoy en este momento diciendo, pero previo a ello, disculpen, previo a ello, primero vamos a ver un video, ¿sí? Primero vamos a ver un video y vamos a conversar primero al respecto sobre el video. Me dicen, por favor, si se escucha. Doris, ¿me ayudas con ello? ¿Se escucha, Doris? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Orejas de burro, orejas de burro. Me cantaban mientras caminaba por el patio de la escuela. Y si mi maestra de primer grado me decía, Se escucha un poco bajo, profesora. ¿cómo no ser el centro de las burlas? Orejas de burro, orejas de burro. Me cantaban mientras caminaba por el patio de la escuela. Y si mi maestra de primer grado me decía, tortuguita, ¿cómo no ser el centro de las burlas de mis compañeras? Es que me costaba memorizar las tablas de multiplicar. No entendía los textos que leía, mucho menos podía evocarlos. Evidentemente, para ellos, esos eran serios problemas. Diagnosticada como una alumna con trastornos del aprendizaje, parecía no tener solución. Y la escuela hizo conmigo una suerte de promoción social. Le dijeron a mis padres que me regalaban el título. Como no podía aprender, repetir no tenía sentido. Mi destino era buscar una salida laboral, corte y confección, cocina. Para mi mamá, la palabra de las maestras era sagrada y fui a aprender costura nomás. La única pollera que confeccioné en mi vida le salió más cara a mi mamá que mandarla a hacer, no sé, por la mismísima Elsa Serrano. Pero mi papá siempre fue un rebelde y entendió que no perdía nada mandándome al secundario. Ahí los profesores descubrieron el nombre de mi grave patología. No sabía estudiar, obvio. Y también encontraron el remedio. Me enseñaron a hacerlo. Así nació mi vocación, ser docente como ellos, mirar y escuchar a mis alumnos y dedicarme especialmente
a aquellos que fueran como yo. Porque yo quería enseñar a aprender. Mientras me obsesionaba con mi capacitación, la vida me mandó a Catalina. Mi hija nació con parálisis cerebral severa, sordoceguera, hipertonía generalizada, sus músculos como contraídos, cuadriplégica, postrada en una silla de ruedas postural, sin control de cabeza, con valvas ortopédicas en brazos y piernas, corset, coderas. Se alimentaba por un botón gástrico y respiraba por una traqueotomía. Por momentos era asistida con oxígeno. A pesar de este cuadro, decidí vivirla de otra manera y noté que nadie la llamaba por el nombre, ese que tanto habíamos soñado con mi marido, Agustín, sino por lo que era tratada. La niña de las caderas, de la cervocuna, la neurológica. Su vida social era tan limitada, solo era posible en las innumerables salas de esperas que visitábamos. Comencé a preguntarme, ¿a qué juegan los niños a esta edad? ¿Con quién? ¿Cómo aprende mi Cata? Y decidí buscar un jardín de infantes común. Sí, común. Cuestionada por los profesionales de la salud, que nos consideraron padres negadores o locos, por buscar un jardín de infantes y no un centro de rehabilitación. ¿Por qué?, me preguntaron. ¿Por qué no?, respondí. La rebeldía está en mis genes. Es que una kinesióloga me dijo una vez, ¿para qué querés que sostenga un sonajero? Otra me dijo, ¿por qué gastás tanto dinero en ropa y no en más horas de terapia? Y es que yo estaba convencida que así mi hija se sentía amada, que me entendía. Cuando la cambiaba, buscaba conectarme con ella desde otro lugar y que a la gente le pasara lo mismo, que pudiera ver a la nena más allá de su discapacidad. Finalmente, un jardín nos eligió. Sí, siempre digo que los padres que tenemos un hijo con algún tipo de discapacidad no elegimos las escuelas nos eligen. Un día voy a buscar a Cata al jardín. Me recibe la directora y me dice, no sabes, hoy Cata se peleó con 2 compañeros, pero después se amigaron. Pensar que la loca era yo, me dije. Ahora la desquiciada es la directora. Pero no. Me cuenta que un compañero pasa corriendo y la empuja sin querer. Ella se pone furiosa, hipertónica. El amigo le pide disculpas, pero ella seguía enojada. Entonces pasa otro amigo y le dice, si querés que a Cata se le pase, tócale las manos así, así. A ella le gusta mucho. Maravilloso. No solo la miraron, sino que también la tocaron. El cuerpo les habla y los chicos siempre saben entenderlo. Aprendieron de ella. Es que Catalina era más que un cuerpo que necesitaba rehabilitación. Era una persona que necesitaba vivir. Y la escuela fue más allá. Le dio un lugar, la nombró, la convirtió en algo más que una paciente. A partir de ese momento, ese fue mi modelo de escuela. Una institución que guía, valora, entiende y atiende
a todos y cada uno de sus niños. Ahí los chicos son reconocidos y alojados. Catalina falleció a los 9 años. Gracias a la escuela se llevó con ella un montón de experiencias, más de las que tuve yo a su edad. Viajes, fiestas, salidas al cine, al teatro. Y como nada es casualidad, ella transformó mi mirada de la educación. Y así comencé mi formación específica en educación inclusiva. La gran oportunidad para poner en marcha toda esta experiencia la tuve cuando asumí la dirección de una escuela secundaria común. Y ahí decidí abrir las puertas realmente a todos. Porque yo quería esa escuela. La escuela que vivencié, de la que fui testigo. Esa es la escuela que empecé a construir, porque es en la escuela donde se puede cambiar la representación social de la discapacidad. Una escuela inclusiva es una escuela que se preocupa y ocupa de todos y cada uno de sus alumnos, y al atender su singularidad, diseña estrategias diversificadas o específicas de intervención. El objetivo me lo enseñó una alumna, Carolina, con mielomeningocele, una patología neurológica severa, cuando me dijo: profe, yo no quiero dejar de aprender. Entonces, no debemos subestimar la capacidad de aprendizaje de ninguno de nuestros niños. Tuvimos y tenemos alumnos con parálisis cerebral, mielomeningocele, espina bífida e hidrocefalia, autismo, Asperger, psicosis, retraso madurativo, síndrome de Down, más. Podría nombrarles muchos más. Trabajamos con o sin maestras integradoras, de tiempo completo o parcial, con equipos internos o externos que nos asesoran. Porque la presencia de estos chicos en el aula es la garantía para los alumnos en general de aprender a valorar y reconocer la diversidad humana, así como aceptar y lidiar con sus propias limitaciones. ¿Cómo lo hacemos? No hay recetas. Es una escuela de gestión estatal, con recursos limitados. Solo puedo decir que lo hacemos con pasión, voluntad y formación. Creemos en lo que hacemos, de lo contrario no sería posible. Cuando recibimos un alumno con algún tipo de discapacidad, lo primero que hacemos es entrevistar a sus padres. Nadie los conoce más que ellos. Después lo entrevistamos a él. Aprendimos a mirarlos, a escucharlos. No podemos pensarlos sin conocerlos, saber qué siente, qué piensa, qué busca. Y después, con los equipos externos, psicólogos, psicomotricistas, psiquiatras, terapistas ocupacionales, todos los que tengan voluntad y capacidad de trabajo en equipo, tanto del sector privado como público, porque también articulamos con escuelas de recuperación, hospitales de la zona, organizaciones y fundaciones que se acercan o nos reciben para ofrecer su asesoramiento o capacitación gratuita, porque es verdad, no estamos preparados para ellos, es cierto. Por eso recurrimos a los especialistas, que se entrevistan con todos nosotros para pensar las actividades de aula o las adaptaciones específicas según el caso. También trabajamos la integración en el grupo, en la clase y con toda la comunidad para que todos se sientan contenidos. Porque la inclusión social solo es posible en la inclusión
escolar. Como la diversidad es inherente a la naturaleza humana, estoy convencida que todas las escuelas pueden y deben ser inclusivas. Es más, eliminemos el término inclusivo. Hay un solo tipo de escuela que se adapta a todos. Recuerdo, estando en la fila, esperando entrar al cine, con mi marido y mis hijos, un niño comienza a mirar a Cata y agita el brazo de su papá diciendo, papá, papá, mira, señalando a mi hija, una nena muerta. No era una pregunta incómoda a la que estaba acostumbrada a escuchar. Era una afirmación. El dolor transformó mi cara como ahora. Mis ojos explotaban. ¿Pero qué culpa tenía ese nene? Después reflexioné. Pudo haber dicho cualquier cosa, pero dijo muerta. Sí, es que están muertos para esta sociedad. Nada ni nadie están preparados para ellos, ni nosotros, sus padres. No les damos lugar, porque hacerlo nos enfrenta con una realidad que negamos, y a ellos con el sufrimiento de no ser comprendidos ni aceptados. Cuando recorro mi escuela, veo cómo se naturalizan sus presencias. Para nuestros alumnos, ellos no están muertos. Sobran voluntarios para ayudar a superar las barreras de accesibilidad. Esos mismos voluntarios en la calle no van a ser indiferentes a las necesidades de las personas, porque aprendieron en la escuela eso que se llama empatía. Contemplo el patio y veo llegar a Carolina, del brazo de dos compañeros, que la ayudan a subir o bajar las escaleras. Rápido, un auxiliar le alcanza el andador. Pasa muy rápido Franco, descontrolado en su silla de ruedas. Y Valentín camina, enamorado de todas, enamorado de la vida. Ezequiel agita sus brazos, ensayando acercamientos a este mundo adverso para su estructura. Y Tomás nos cuenta historias fantásticas cada mañana. Si hasta podría ser escritor, podría nombrar a tantos, a tantos. Se juntan y conviven en un recreo tan loco como ideal. La sociedad misma, pero mejor. Desaparecen los fantasmas de mi infancia. No hay lugar para las orejas de burro. Reconocer a cada uno como una persona, valorarla por lo que es, estimularla en sus aprendizajes, animándonos a correr las barreras de nuestras propias expectativas, si son nuestras. Una institución educativa que no da respuesta ni espacio a estos chicos es una institución educativa que está muerta, por lo menos para mí y la sociedad que sueño y que es posible, porque para que una sociedad cambie, el cambio se debe iniciar en la escuela, uno de los primeros lugares de socialización del hombre. Entonces, comencemos con lo que tenemos. Si es posible, lo hicimos nosotros, que tenemos lo mismo que cualquier escuela o menos. Se puede, por lo menos. Así me lo enseñó mi hija y así me lo demuestran mis alumnos y docentes cada día. Quisiera que me escribieran a través del chat algunas reacciones o qué partes fue que más le llamó la atención, le impresionó, o cómo lo relacionan
con su quehacer pedagógico, con sus escuelas, con sus prácticas. Yo les leo ahí en el chat. Carmen nos dice, podemos sacar las ideas que enseñar a aprender, que tenemos que ver a los estudiantes más allá de la discapacidad. Se quiere una escuela que valore, atienda y entienda a todos los estudiantes. Todos lo podemos hacer si lo hacemos con pasión, voluntad y formación. Que son palabras que ya nos ha dicho, ¿no? Todo un reto que tenemos, nos dice Elizabeth. Muy motivador, nos dice Leana. Silvana Corso, como ella lo dijo, fue directora, bueno, acá dice Carmen, para humanizar las escuelas, una realidad adversa a la que enfrentamos, la que enfrenta, pero cada niño lo vale. Necesitamos maestros voluntarios que salgan de la norma y deseen cambiar la sociedad. Un buen emotivo testimonio de la expositora. La escuela inclusiva no tiene una receta, pero sí mucha voluntad, decisión y preparación. Así es, ver las capacidades de los estudiantes y no la discapacidad. Todas las instituciones educativas deben ser accesibles. ¿No? Exacto. Yo creo que cada uno ha recogido, le ha conmovido. Es un video que la primera vez que lo vi también me conmovió bastante y tiene mucho que ver con nuestra realidad. Ustedes ya lo han visto, es de Argentina, Buenos Aires, Argentina, Silvana Corso, docente de básica regular, pero como ella dice, apuesta por la inclusión educativa. El Ministerio de Educación del Perú la ha traído en varias oportunidades a brindar aquí capacitaciones en Perú. El año pasado fue la última vez que vino. Ella fue, como ella lo ha mencionado, directora de una institución pública de allá de Argentina, de un lugar eh, bastante vulnerable, que si ustedes han escuchado lo que es el Fuerte Apache, su institución educativa quedaba en el Fuerte Apache, ¿no? Y como la han escuchado, ella fue madre también de una niña eh, que que tenía discapacidad, ¿no? Que tenía discapacidad y todo lo que ella nos dice que es la institución quien nos elige. No son los padres los que eligen, sino la institución, porque es la institución la que acoge, la que le da el pase, la que le recibe. Y ahí en la institución la vieron más allá de su discapacidad. Es más, eh, ella dice, hasta la llegaron a tocar, porque muchas veces nosotros nos centramos, disculpen, nos centramos en la discapacidad, en las debilidades, pero no en las fortalezas que puedan tener nuestros estudiantes. Y nosotros debemos de justamente centrarnos en las fortalezas que tienen nuestros estudiantes, porque desde esa fortaleza podemos sacarlos adelante y no convertirnos en estas barreras que puedan impedir su aprendizaje, que puedan impedir su participación. Y Silvana también lo dijo, a veces es por temor, por miedo a lo desconocido, que no me atrevo, que no me atrevo a recibir a niños con diferentes tipos de condiciones. No hablemos solo de discapacidad, hablemos de diferentes tipos de condiciones, un TDAH, un estudiante con, como le llaman, conductas oposicionistas desafiantes, etcétera, ¿no? Que es responder de acuerdo a lo que ellos requieren. Muchas veces pensamos que eso es una carga, que es una carga, pero hay algo muy bonito también que dijo, que si nosotros anhelamos que cambie un país, que haya esa inclusión social, la única manera es también apostando por la inclusión,
desde las instituciones, porque ahí es donde empiezan a convivir los niños de una manera natural y que cuando salen a ser esos futuros jóvenes, trabajadores o futuros políticos del Perú, lo van a llevar como algo tan natural el hecho de poder convivir y de poder estar al lado de una persona con algún tipo de condición. Entonces, todo eso depende de nosotros y lo único que nos pide es trabajar, como dice, con pasión, tener esa pasión. Y ustedes tienen ahorita la pasión porque están, que quieren mejorar en sus prácticas y por eso en plena vacaciones están apostando por poder fortalecer sus capacidades docentes, por poder conocer un poco más para ver cómo atender a los estudiantes. Y eso tiene que ver mucho con la pasión, con la voluntad, ¿no? Y la capacidad, porque ya también con la capacidad que tengamos, y la capacidad es con la continua capacitaciones que vamos recibiendo, ¿no? Entonces, frente a eso, ahora el Ministerio de Educación, como les decía en un inicio, nos pide a nosotros poder trabajar en base a elaborar nosotros como docentes los informes psicopedagógicos y planes educativos individualizados en el marco del decreto supremo, ¿no? Eso es lo que ya nos está pidiendo. Si bien es cierto, sé que hay docentes de educación especial aquí que nosotros ya hace tiempo trabajamos, elaboramos estos documentos, si bien es cierto, han habido determinados ligeros cambios, ligeras situaciones eh, de precisiones, por decirlo así, porque desde el año 2016 que se dio esa resolución ministerial mediante la cual aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica, donde está basado en estos dos grandes enfoques, el enfoque por competencias, el enfoque de evaluación formativa. Entonces, estos informes tienen que responder también a esos enfoques, ¿no? Entonces, por eso digo, nosotros de Básica Especial, antes del 2016 ya trabajábamos con estos dos documentos, pero ahora tienen que estar estos enmarcados en estos dos grandes enfoques, ¿no? Pero en cierto modo podríamos decir que lo nuevo sería para los docentes de la básica regular, de la básica alternativa, porque si bien es cierto, ustedes apoyaban a las especialistas SANE en la elaboración de estos documentos, pero quien lo elaboraba normalmente era la docente SANE. Pero ahora desde el año 2021, y ya esto se ha podido ver con fuerza el año pasado, porque el año pasado ya en las instituciones educativas, al menos públicas, en las instituciones educativas públicas, ya se ha estado dando la asistencia técnica a los docentes para que sean los mismos docentes que elaboren estos documentos, ¿no? Para que elaboren estos documentos. Pero si nosotros leemos el Decreto Supremo 007 del año 2021, nos dice, en uno de los artículos, dice que quien lo elabora este documento es el docente de aula o tutor de la educación básica regular, básica alternativa, con orientación del especialista SANE. Pero ¿quién es el responsable? Son los docentes, son los tutores de estas personas, estos niños que están matriculados en sus instituciones educativas. Es así que en el artículo 78 nos habla de la evaluación psicopedagógica, y ahí lo dice, ven, así es de educación básica regular y alternativa, este proceso es realizado por el docente de aula, contando con la asesoría del equipo SANE, que aún todavía existe, pero acá ya lo establece a través del Servicio de Apoyo Educativo Interno o Externo, este SAE, el SAE que va a reemplazar al SANE
dentro de poco, ¿no? Todavía SANE hasta este año sigue funcionando. No sabemos si el próximo año todavía funcionará, pero hasta este año todavía sigue funcionando. Supuestamente, según este decreto supremo, también se entiende, hay un artículo donde se menciona que más o menos hasta el 2025, supuestamente más o menos, porque dice de 4 años de prolongado, de aquí a 4 años más de prolongado, como que desaparecen los SANES y todos los SAES estarían a nivel interno o externo. Interno a nivel de sus centros educativos y externo a nivel de la UGEL, ¿no? Pero igualito, o sea, ya está diciendo acá, si nos centramos en el tema que estamos desarrollando, ya nos dice que quien desarrolla estos documentos son los tutores, son ustedes los docentes que están en básica regular, en básica alternativa, ¿no? Y el artículo 29A del mismo decreto también nos habla que este es un documento flexible, que es elaborado por el docente y el plan educativo personalizado nos permite dar una respuesta educativa al estudiante. Y es más, todavía señala a nivel individual. Es para el estudiante, a nivel individual. Es más, todavía menciona que estos documentos se elaboran para aquellos estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad permanente o transitoria. Permanente o transitoria. Por ahí me preguntaron, ahí leí en el chat que dijeron, por favor, compartí el PPT. El PPT está colgado en el Classroom, ¿sí? Poco a poco voy a ir leyendo lo que están escrito en el chat. Por favor, Doris, me ayudas también si hay alguna pregunta, no me interrumpes, porque igual, si desean preguntar algo, van levantando por favor la mano. Doris les activa el micrófono. Si no, Doris, me interrumpes y me vas realizando las preguntas. Ayúdame por favor con dar lectura del chat, porque si yo doy lectura del chat, como que se pone como una mancha en lo que yo estoy compartiendo. Sí, te voy a agradecer No te eso. preocupes, sí, profesor. Gracias, Doris. Entonces, decíamos que en el artículo 29 ya nos habla también del plan educativo personalizado y especifica que es para dar respuesta educativa a nivel individual al estudiante, ¿sí? Al estudiante, ¿sí? Vamos a continuar. La siguiente nos habla de la resolución ministerial 587, que tiene que ver esta norma que rige para el presente año, norma técnica que nos habla de cómo debemos de desarrollar nuestras prácticas pedagógicas, la parte de evaluación, nuestra organización como institución, los documentos de gestión, la evaluación formativa, los concursos, etcétera. Todo ello para el año 2024, todo ello está establecido en esta resolución ministerial 587. Dando lectura, rescatamos 3 puntos, ¿no? 3 puntos. El primero, donde nos dice lineamientos pedagógicos para el desarrollo de aprendizaje. Si bien es cierto, en este numeral hay varios ítems, pero yo he seleccionado aquel que se relaciona justamente con estos documentos que vamos a aprender a elaborar, que dice identificar las posibles barreras educativas que se encuentran en el contexto. Identificar las posibles barreras para brindar los apoyos educativos necesarios y oportunos. Es que justamente en el informe psicopedagógico y en el plan educativo personalizado se establecen las barreras educativas y los apoyos educativos que que requieren estos estudiantes para poder aprender. ¿Cuáles son aquellas barreras que le impiden aprender, que le impiden participar? ¿Y cuáles son aquellos apoyos que les permitiría enfrentar esa barrera que se ha presentado? En otras palabras, es eso, ¿sí? En el numeral 6.2.2 nos habla sobre las orientaciones para una evaluación formativa. Aquí también hay otros ítems más, pero selecciona estos.
dos, ¿no? Uno de ellos donde dice, evalúa de forma diagnóstica al inicio y durante el proceso de aprendizaje. Todos sabemos que dentro de la evaluación formativa y lo que es el concepto propio de la evaluación formativa, Anijovic nos dice, con Capelletti, que la evaluación formativa inicia desde el primer momento en que se planifica durante todo su proceso hasta el finalizar. Esto quiere decir que la planificación va de la mano, muy de la mano de la evaluación. Yo no puedo planificar si no evalúo. En otras palabras, no puedo planificar si no evalúo. Yo tengo que partir, y el Ministerio de Educación nos lo dice, y en marzo lo tenemos que realizar, tengo que partir desde la evaluación diagnóstica, desde la evaluación diagnóstica. Y justamente la evaluación diagnóstica es el primer proceso de la evaluación formativa. El primer proceso de la evaluación formativa. Todos, estemos en EBE, en EBR, en EVA, tenemos que partir desde la evaluación diagnóstica, desde identificar el nivel de desarrollo de la competencia en que se encuentra cada uno de mis estudiantes y el nivel a desarrollar de la competencia de cada uno de mis estudiantes. Y esto está muy relacionado con Vygotsky, porque el nivel de desarrollo es la zona de desarrollo real y el nivel a desarrollar de la competencia es la zona de desarrollo potencial. Es decir, identificar en qué nivel se encuentra mi estudiante, en qué nivel del estándar de la competencia se encuentra mi estudiante, en qué nivel de la competencia se encuentra mi estudiante, para partir desde allí mi planificación, mi enseñanza, o en qué nivel se encuentran mis estudiantes, no solo mi estudiante, mis estudiantes, para en base a ello partir mi planificación, porque no es que yo voy a planificar y enseñar lo que a mí como docente se me ocurre enseñar, sino tengo que enseñar desde lo que los estudiantes, desde esa evaluación diagnóstica que yo he hecho, he identificado en qué nivel están, entonces he identificado las necesidades de aprendizaje que tienen, que es el nivel a desarrollar de la competencia, esas necesidades de aprendizaje que tienen, para considerarlas ellas en mi planificación y en base a ello elaborar mi planificación, ¿no? Y cogiendo un poco lo del DUA, porque también en el Decreto Supremo 007 del 2021 nos habla del diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA, ¿no? ¿Y qué nos dice igual aquí en la 587 también, en la resolución ministerial 587 también dice que para este año todos los docentes de la educación básica regular, alternativa, de la educación básica en general, ¿no? De la educación básica. Y en la educación básica lo conformamos la básica regular, la alternativa y la básica especial. Entonces, ¿qué dice? Uno de los artículos dice, ¿no? Que todas las instituciones educativas de la educación básica deben planificar en base al CENEP y al DUA. Y el CENEP te habla que son los enfoques por competencia y de evaluación formativa, y el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. ¿Y qué te dice el DUA? El DUA te dice que tú debes de considerar en tu planificación los márgenes, que yo no puedo planificar solo teniendo la mirada a un grupo de estudiantes, una sola mirada. Porque, por ejemplo, la ropa que yo tengo puesta, ¿acaso mi ropa que yo tengo puesta se las paso a las 346 personas que están presentes? Yo les doy mi ropa. ¿Te va a quedar? Algunos tal vez sí, porque son de mi talla, pero a muchos les quedará o muy chiquito o muy grande. Entonces, no podemos planificar en una talla única.
porque no existe tampoco una ropa única para cada uno. No es una misma talla para todos. Entonces, desde esa mirada del DUA te dice que uno debe de planificar considerando los márgenes, ese margen superior y ese margen inferior. Porque vamos a tener también dentro de las mismas aulas a estudiantes con talento y quién sabe, con superdotación. Entonces yo no me puedo centrar a un mismo nivel, a un mismo grupo, no, tengo que mirar para aquellos que tienen superdotación, talento, y tengo que mirar a aquellos niños o jóvenes que puedan presentar algún tipo de condición de discapacidad u otro tipo de condición. Tengo que mirar ambos y hacer una planificación donde entren todos, donde entren todos. ¿Cómo realizarlo? El DUA te menciona que para realizar ese tipo de planificación debes considerar una gran variedad de estrategias, considerando justamente el desarrollo de todititos los canales sensoriales, de cada uno de los canales sensoriales, ¿no? Entonces, ya hemos visto que en el numeral 6.2.2 debemos de partir desde lo que es una evaluación diagnóstica para identificar el nivel de desarrollo de la competencia y el nivel a desarrollar de la competencia, ¿no? ¿Qué más nos dice en este numeral? En este numeral nos dice que en los CEBES, en los Centros de Educación Especial, estos documentos se deben de elaborar durante las 5 primeras semanas del año lectivo. Estamos hablando, si vamos a empezar este año el 11 de marzo, estamos más o menos para fines de abril, ya tiene que estar listo. Para fines de abril ya tendría que estar listo, ¿no? También dice que en los PRITES los responsables son los tutores. Y luego dice, para los estudiantes de la EBR y de la EVA, esta evaluación la realizan los docentes a cargo o el docente tutor, con apoyo, más que nada, orientación del equipo SANE. Porque les pregunto, ¿con quién está el estudiante? ¿Quién conoce más al estudiante? ¿El docente SANE va todos los días a su aula? ¿O quién está todos los días con los estudiantes? ¿Quién conoce más al estudiante? ¿El docente SANE o el docente tutor, el docente de aula? ¿Quién? A ver, yo también les voy leyendo y mientras tanto voy leyendo qué han el tutor. Gracias, Medalí. Voy leyendo si por ahí hay alguna otra pregunta. No todos somos de una misma talla, así es. Lo del DUA les brindé en una capacitación anterior, les fui hablando al respecto. Eh, sí, Vilma, es importante que los directivos den a conocer quiénes son sus estudiantes que presenten alguna condición, pero ¿sabes qué, Vilma Arellano? Silvana Corso, ella también nos decía que ella siendo directora de una de institución Fuerte Apache, no recuerdo el nombre de su institución, ella cometía ese error. Iba y les decía, profesor, por ejemplo, profesora Vilma, este es su estudiante que presenta tal condición, por ejemplo, trastorno del espectro autista nivel 1. Y ya desde un inicio al docente le generaba cierto rechazo, era como que le generaba que yo no sé, yo no puedo. Y Silvana nos dijo que ella aprendió que ni más volvió a decir a sus docentes, cuando llevaba a los estudiantes a presentarlos, jamás les volvió a decir si presentaba algún tipo de condición, porque el docente tenía que conocerlos, a los estudiantes, y en ese conocimiento iba valorando sus fortalezas, porque normalmente cuando te dicen discapacidad, pienso siempre en lo negativo.
pero no en lo positivo. Y nuestros chicos que presentan algún tipo de discapacidad tienen muchas fortalezas, muchísimas fortalezas. Así es, Carmen, el equipo SANE nos tenemos que volver a reinventar, nos tenemos que volver a reinventar, ¿no? Ajá. Sí, nuestras prácticas, bueno, vamos a ver el diagnóstico. Roxana nos dice, ¿es importante el diagnóstico psicológico? Sí es importante, pero no como para que te etiqueten por si acaso, porque muchas veces ese diagnóstico psicológico, lamentablemente en los docentes, es para ponerle una etiqueta en la frente de nuestro estudiante, TEA nivel 1, TEA nivel 2, síndrome de Down, discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, y no estamos viendo su fortaleza. Sí nos ayuda, Roxana, no digo que no, sí nos ayuda porque los psicólogos cuando hacen bien al detalle por diferentes áreas, cómo está el estudiante en la parte verbal, en la parte de memoria, en la parte visomotriz, nos dan bastantes luces y nos ayuda para poder eh, tener idea de cómo empezar a trabajar con nuestros estudiantes y qué trabajar con nuestros estudiantes. Sí, Gladys, hay 3 niveles no de autistas, sino el trastorno del espectro del autismo, según el DSM-5, se divide en 3 niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, siendo que el nivel 1 van a las instituciones de básica regular, inclusión, lo que antes conocíamos como síndrome de Asperger. Ellos están dentro de lo que es nivel 1 y de repente si quieren conocer un poquito de esto de nivel 1, desde lo que ellos mismos te dicen, ahorita en Netflix hay ¿cómo le llaman? Hay una serie que se llama Amor en el Espectro, donde se ve personas con trastorno del espectro autista nivel 1, buscan el amor y ustedes ahí van a escucharlos a ellos lo que sienten, lo que piensan, lo difícil que se les hace tocar la mano a la persona, eh, de repente tan ahumatizados que parecen a veces como robotitos. Justo mi esposo me decía, pero ¿por qué actúa así? Me dice, es como un robot, no acepta como el cariño de la persona. Pero es parte de la característica propia que ellos tienen, ¿no? Sí, Yulisa, estos documentos, informes psicopedagógicos y PEP son elaborados con el apoyo de los profesionales no docentes, ¿no? Sí hay justamente las estrategias para el trabajo con los estudiantes con algún tipo de condición, es el equipo SANE quien te tiene que orientar, brindar asistencia técnica para poder brindarte algunas ideas de estrategias, pero tú también, como docente AIDE, también tienes muchas estrategias, sino que a veces nos hemos olvidado dar rienda suelta a nuestra creatividad. Porque es eso, es dar rienda suelta a nuestra creatividad y probar, ir probando, ¿no? Y no solo eso, sino es sumamente importante, y eso todos los docentes de toda la educación básica sabemos, que debemos de partir desde lo concreto, desde la enseñanza de material real, concreto. De ahí recién pasar a lo gráfico representativo, que es su foto de lo real, y de ahí a esa imagen representativa. Pero a veces, yo les digo porque tengo la suerte de haber estado acompañando el año pasado a algunas instituciones públicas, y a veces hay docentes que llegan al aula y lo primero que dicen, bueno, estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar, la que más me acuerdo, la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Todos los niños calladitos. A ver,
¿Qué es la reconciliación? Y de pronto, estoy hablando de un cuarto grado de primaria, básica regular, y un niño dice, ¿el perdón? Muy bien, dice la docente, y agarra, reparte su ficha, empieza a repartir su ficha a todos. Reparte todititos, vamos a desarrollar las fichas. Y empiezan a leer y desarrollar las fichas. Y en eso terminó su sesión. Entonces, yo digo, ¿y dónde está el material concreto, la parte real? No sé. ¿Dónde está el poder activar esos canales sensoriales? Puede haber hecho de repente un sketch, no sé, puede haber puesto un video antes de eso. La ficha, esa fichita es al final. Ahí he visto justamente la pregunta que les hice, ¿quién conoce más al estudiante? Y coincidieron todos el tutor, el docente de aula. Así es, el tutor, el docente de aula es quien conoce eh, más a los estudiantes. Por ende, quien tiene que realizar el informe psicopedagógico y el PEP es el docente a cargo o el tutor, ¿no? El docente a cargo o tutor, ¿no? Eh, el diagnóstico psicopedagógico. Gladys me dice, el docente de básica debe tener el diagnóstico psicopedagógico para poder atenderlos. Psicopedagógico tiene que ver con la evaluación pedagógica, que ¿quién lo realiza la evaluación pedagógica? Porque psicopedagógico, pedagógico, evaluación pedagógica, psicológica, lo junto, psicopedagógica. ¿Quién hace la evaluación pedagógica? ¿Quién te daría la evaluación pedagógica, Gladys? ¿Quién hace la evaluación pedagógica? Ahí lo leo. El tutor, el tutor, el docente. La evaluación pedagógica lo hace el tutor de aula, lo hace el docente de aula. Nosotros los docentes. Nosotros los docentes hacemos la evaluación pedagógica, que es la evaluación diagnóstica. Nosotros. Y la psicológica, ya, pues, lo hacen los psicólogos, que ahí está, como dijo Silvana Corso, trabajar con los demás especialistas. Acá en Perú también hay varios especialistas. Todo está que tú lo derives al hospital, a algún centro de salud mental donde le puedan realizar esa evaluación psicológica. Pero para realizar esa evaluación psicológica, ¿qué te pide el psicólogo o qué te están pidiendo el neuropediatra o el psiquiatra? Te están pidiendo a ti como docente un informe. Que informes detalladamente de las conductas que estás observando de tu estudiante, porque ese psiquiatra, ese neuropediatra, ese psicólogo, no lo conoce directamente al estudiante, al niño. Lo conocerán, sí, pero lo conocerán una, dos, tres, cuatro, hasta 5 veces de repente, porque un psicólogo lo evaluará en 5 oportunidades. Yo creo que no es más, creo, tal vez me confundo, no sé si acá hay un psicólogo, pero de lo que yo recuerdo haber conversado con los psicólogos, son 5 fechas en que los evalúan, dependiendo de la edad también, dependiendo de la edad. Uno ya de 16, 17 años, hasta 5 veces lo citan. Uno menor de 3 años, como es menor el desarrollo que tiene, son menos fechas, ¿no? Entonces, en 2, 3 fechas, en 5 fechas, lo conocerá totalmente, o quién lo conoce más, que lo vemos todos los días, a la semana 5 veces, al mes 20 veces. ¿Quién lo conoce más al estudiante? Mm, que pese a que tengan la misma, no todos son iguales, pese a que tengan la misma condición. Así es. Sí, Katia, es cierto, tenemos casos de niños en las aulas que tienen TEA, eso nosotros le llamamos la población oculta y que los padres no aceptan. Totalmente cierto, ¿no? Sin embargo, ahí está el trabajo con familia que también nos están pidiendo, bastante trabajo con familia, el que tú puedas conversar con ellos, sensibilizarlos, pero nunca sola, porque hay que tener cuidado con los padres. Hay algunos padres que son muy amables, muy buenos, pero hay compadres
que tenemos que tener cuidado y a veces ponen en nuestra boca palabras que nosotros no hemos dicho. Entonces es mejor que tengas siempre al lado una persona que sea tu testigo de lo que tú pudiste haber dicho o no, ¿no? Eh, ah, si en secundaria será el docente de cada área. El que conozca al estudiante, claro, el docente o sea, cada área en secundaria, sí, pues en secundaria cada docente, ahí es cada uno en su área, ¿no? Pero yo a veces digo, pero el docente de secundaria a veces siento que puede ser tal vez, un poco más fácil en identificar el nivel a desarrollar, el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el docente de secundaria es experto en su disciplina profesional, mientras que la profesora de primaria, la profesora inicial tiene que ver todas las áreas, todas. En cambio, el de secundaria, por ejemplo, el de comunicación ve solo 3 competencias, nada más, ver 3 competencias. Pero claro que tiene 200 estudiantes, 240 estudiantes. Bueno, está compensado de repente con la de primaria y con la de inicial, ¿no? Eh, Sí, Marina, el PEP te puede ayudar a elaborar el equipo multidisciplinario siempre y cuando tu institución cuente con ese equipo, ¿no? En básica especial, normalmente sí contamos en, no todos los CEBES, pero en varios CEBES cuentan con todos los profesionales, ¿no? No todos los CEBES tienen la suerte tampoco. O en todo caso, si eres de una institución donde no cuentan ni siquiera con psicólogo, de repente lo recomendable es derivar para una evaluación psicológica, ¿no? Aquí Yulisa nos respondió, son 5 sesiones para poder hacer una adecuada evaluación. Ya ven, 5 sesiones. En 5 sesiones, Yulisa debe ser psicóloga, entonces, en 5 sesiones no conocemos bien, ¿no? Bueno, vamos a continuar, he estado leyendo un poco acá, pero vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ya hasta aquí sabemos que es el docente a cargo el que realiza justamente esta evaluación. Dice, en el numeral 7, acciones para el desarrollo de la competencia, porque estamos bajo un enfoque por competencia, ¿no? Dice, los estudiantes desarrollan las competencias del CENET, pero miren, yo justo lo he puesto así en negrita, brindando una atención diferenciada que tome en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por cada uno de ellos en relación con los aprendizajes esperados para su ciclo, grado, nivel o edad. Entonces tenemos que considerar el nivel donde se encuentra nuestro estudiante. Pero yo me ponía a pensar, últimamente he estado pensando bastante en secundaria, bastante he estado pensando en secundaria. Yo no soy especialista en secundaria, pero he pensado bastante en secundaria sobre todo. Y yo decía, bueno, en todo caso, que ellos realicen esta evaluación más exhaustiva de aquellos estudiantes que ellos han identificado que pueden presentar algún tipo de condición, que en el aula no creo que sean más de 3, tal vez como máximo 5, pero al resto dentro de la evaluación que normalmente desarrolla, ¿no? Porque finalmente este informe psicopedagógico y plan educativo personalizado se elabora solo para los estudiantes que presentan discapacidad permanente o transitoria. ¿Qué te quiere decir discapacidad permanente? Un trastorno del espectro autista es permanente, síndrome de Down, una persona con deficiencia intelectual, una persona con deficiencias auditivas, es permanente, porque de aquí pasado unos años no es que se cura. Y transitoria es cuando por alguna situación tuvo un accidente automovilístico, supongamos, y deja de ir al colegio. Deja de ir al colegio y tiene en ese momento una discapacidad transitoria. Entonces yo tengo que elaborar estos 2 documentos porque tengo que asegurar, y eso es algo que también nos está pidiendo el Ministerio de Educación, eliminar esas brechas, evitar la deserción de los estudiantes
y buscar la culminación de nuestros estudiantes en el sistema educativo peruano, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, para hacer estos documentos, ya entrando ahora sí, para hacer estos documentos, dentro de un ratito vuelvo a revisar el chat, para hacer estos documentos, el informe psicopedagógico y el plan educativo personalizado, yo debo de partir desde la evaluación psicopedagógica, desde la evaluación psicopedagógica. Así es como está establecido en el decreto supremo, así es como está establecido en la resolución ministerial 587, pero hace un ratito hablábamos, psicopedagógica, ajá, pedagógica yo como docente lo hago, pero la psicológica tendría que ver la derivación. Pero no voy a esperar, porque hacer esta derivación también toma tiempo mientras le hacen su evaluación psicológica, ¿no? Que te da insumos, te da ideas. Hay algunos papás que, bueno, se van a instituciones privadas y al toque lo sacan, ¿no? Pero hay otros papás que no, pues no tienen los recursos económicos y van a e-salud, y en e-salud, después de un mes, mes y medio, te dan recién la cita, ¿no? Entonces, no puedo esperar la evaluación psicológica para recién planificar. No puedo. Tengo que planificar con mi evaluación pedagógica, porque finalmente, y nos dice el CENEP, nos dice el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que nos pide? Partir el nivel, el nivel en que se encuentra el estudiante, el nivel de la competencia en que se encuentra y el nivel a desarrollar la competencia. Entonces, identifico eso y con eso hago mi planificación. No puedo estar esperando lo otro. Sí sería recomendable porque te da mayores luces, pero no es solo decirle, ya, este señor haga una evaluación psicológica a su hijo, no, sino una evaluación psicológica detallada por las diferentes áreas, porque ahí te da mayores insumos. Yulisa Mogollón levantó la mano, Doris, ¿le puedes dar pase, por favor? Mientras tanto voy leyendo el chat. Ya puedo activar el audio. Yulisa, te escuchamos. Ya, buenas tardes. Justamente estoy escuchándolas. Yo soy psicóloga, tienes razón, soy psicóloga de SEBE, pero, y aquí yo no entiendo, porque yo en mi contrato dice psicóloga SEBE, pero yo hago las veces de psicóloga SANE, en donde me quitan tiempo de estar con mis niños en colegio, en el SEBE, ¿no? Por irme donde otros estudiantes. Ahora, mi pregunta aquí, y yo no sé si estoy bien o estoy mal, ¿no? Es qué hacer o qué debo hacer yo como psicóloga si hay maestros que siempre me están llamando para sentarme con ellos a la elaboración de los informes psicopedagógicos. Como usted mismo dice, psicopedagógico, lo tenemos que hacer tanto el psicólogo acompañado del docente. Y sobre todo ahorita en esta de que Minedu sacó una resolución en donde nosotros empezamos a trabajar desde el mes de mayo. Wow, desde mayo todavía. Wow. Ya, gracias por participación, Vilma, ¿no? Mira, sí, pues esa es la penosa realidad que tenemos en nuestras instituciones educativas normalmente públicas. Me imagino que debe ser de una pública. No todos los colegios de básica regular tienen un psicólogo, son pocos los que tienen, es necesario, y el psicólogo no se abastece para la gran cantidad de aulas y estudiantes que tiene y la gran diversidad de situaciones que se presentan, no se abastece. Si bien es cierto, acá nos dice que lo debe de desarrollar con el profesional, en este caso sí te pueden llamar, pero más que llamarte para que tú te sientes a hacer, yo creo que tendría que ser más como una, creo yo, esta es mi opinión personal, por si acaso, no es que esté establecido en algo, es como una opinión personal, creo yo que debería ser más como una orientación que puedas dar o como un nexo con los padres de familia para derivar a que le realicen esa evaluación psicológica y luego trayéndolo, si son públicos, solicitar al especialista SANE
para que les haga una asistencia técnica, les oriente cómo desarrollarlo y ya empiezan a aterrizar, porque aquí quien lo elabora finalmente es el tutor. Y si es de una privada, igualito. Yo no creo que los psicólogos de una institución privada puedan sentarse con cada uno, ¿no? Porque es uno o dos por toda la institución, como 280 estudiantes. Claro que no se hace de los 280, solo se hace de los estudiantes con discapacidad, que por aula pueden ser de repente dos, y supongamos que tienes 20 aulas, son 40. ¿No? Habría que ver ahí quién tendría que manejar y determinar eso, creo yo, que es la plana directiva, los coordinadores, la subdirectora, la directora debería determinar si les brindan espacios para trabajar esto, en qué momento también. Eso ya es determinación propia de las instituciones que se podría dar, ¿no? Se podría dar. Bueno, decíamos entonces que se empieza con la evaluación. Una vez teniendo la evaluación, recién nosotros podemos, en esta evaluación, bueno, acá lo llaman psicopedagógica, pero es más pedagógica, porque quien lo realiza es el docente. Con esta evaluación pedagógica nosotros determinamos el nivel de desarrollo de la competencia, el nivel a desarrollar de la competencia, determinamos lo que arriba decía, las fortalezas, identificamos las barreras, proponemos los apoyos y proponemos acciones educativas, ¿no? En la evaluación pedagógica determinamos, vuelvo a decir, las fortalezas, las barreras, porque tenemos entrevistas con las familias. Ya se les va a ir mostrando más adelante, justamente se les va a ir dando a conocer los insumos y algunos esquemas justamente de ello, ¿no? Eh, Tenemos que después de ello, de haber realizado esta evaluación psicopedagógica, debemos elaborar el informe psicopedagógico. En el informe psicopedagógico se establece la competencia o el nivel real de la competencia donde se encuentra el estudiante, ¿no? El nivel de la competencia en que se encuentra el estudiante, ¿no? Y en el plan educativo personalizado, allí se establece el nivel a desarrollar de la competencia, que es el nivel potencial, ¿no? Aquello que no logra desarrollar el estudiante, ¿no? Y justamente de este plan educativo personalizado o PEP, de ahí es donde cae a tu programa curricular de aula. Tu programación curricular de aula es anual y a tus unidades de aprendizaje o tus sedas, ¿no? Y a tu sesión por consiguiente. De ahí es donde cae. Del PEP cae a tu PCA, ¿no? A tu PCA, para allí yo ya establezco los grupos que pueda tener. Como hace un ratito hablábamos eso de la talla única, no hay una talla única, o hay que considerar los márgenes, ese margen superior e inferior, entonces puedo tener dos grupos y considerar los dos grupos justamente para esa programación. Porque no puedo bajar también el nivel, porque tengo que pensar en aquellos chicos que puedo desarrollar o darles mayor reto para que aprendan, ¿no? Porque tengo que pensar en aquel estudiante que va avanzando, determinada dificultad de repente, qué sé yo, porque no tiene apoyo de los padres de repente, ¿no? Y tengo que pensar en aquellos estudiantes que no tienen ninguna barrera y están yendo muy bien, están avanzando y necesitan que se los rete más, ¿no? Entonces tengo que pensar en esos dos grupos y sobre esos dos grupos es que yo establezco las estrategias a desarrollar, porque el propósito es uno solo para ambos grupos. El propósito es uno solo para ambos grupos. Donde radica la diferencia es en el momento de evaluarlos. Mientras que al grupo que yo sé que puedo darles con mayor reto, con ellos establezco, mi mirada está a retarlos, por repetir cada rato ese término, ¿no? Mientras que a mis otros estudiantes que vayan aprendiendo y avanzando, pero también retándolos de acuerdo al nivel donde están, que tengo que ir retándolos. Y no solo eso, sino asegurarme
que ese aprendizaje lo tienen como suyo y que lo están desarrollando en diferentes contextos, no solo en el contexto colegio, sino en diferentes contextos. Yo solo puedo decir que el estudiante logró la competencia si lo desarrolla en diferentes contextos, porque de repente en el colegio conoce la planta, las partes de la planta, le da el cuidado a la planta, y de pronto salieron con todos los estudiantes a, no sé, a una visita a la granja. Y hay niños que están arrancando la planta. ¿Dónde está? Profesora, Ustedes que... disculpe. Hay Sí, dos participantes que han levantado la mano y el acceso. ya les escuchamos. Sí, Lisbeth, ¿puedes activar tu audio? Buenas noches, ¿se me escucha? sí, sí se te escucha. Bien, muy buenas noches. Soy directora de una institución educativa pública del nivel inicial y muchas veces nosotros nos sentimos contra la espada y la pared por el motivo de que llegan estudiantes sin ningún diagnóstico, ¿no? Recién son detectados de alguna manera por la docente, ¿no? Por las características que a veces presentan. Sin embargo, cuando hablamos con el papá, muchas veces se resiste. Y aquellos que de repente pueden aceptar que sí podrían tener algún tipo de condición, los mandamos a un psicólogo, sin embargo, los psicólogos no se atreven a dar un diagnóstico a temprana edad. Y el hecho de ir a un neuropediatra, pues es algo casi imposible, ¿no? Es madrugar, hacer colas, para que de repente ni consigan una cita. Entonces, mientras esos alumnos no tengan un diagnóstico, para el Estado no vamos a poder nosotros de repente hacerlos ingresar al CIAGIE como niños con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, son, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque no tenemos de repente un sustento como para, digamos, que alguien que nos apoye en realidad, ¿no? Porque dicen, no, son muy pequeños, no podemos, los psicólogos no se atreven, eso es así, no se atreven a dar un diagnóstico. Entonces, ¿qué hacer en este caso? En educación inicial exclusivamente. Ok. Sí es cierto que hay muchos profesionales que no se atreven a dar diagnóstico a niños menores de 5 años cuando se trata del trastorno del espectro autista. Y suelen poner sus informes trastorno generalizado del desarrollo, TGD. Y normalmente un trastorno generalizado del desarrollo es un trastorno del espectro autista. Es normalmente eso. No se atreven, eso es totalmente cierto, ¿no? El otro día tuve la oportunidad como docentes nosotros tenemos que estar en constante capacitación. Entonces, yo también me metí a una capacitación de Estados Unidos, muy interesante. Estuve con un neuropediatra, escuchándolo, justamente hablaba del trastorno del espectro autista. Y fue muy interesante cuando dijo que es un mito decir que no se puede diagnosticar antes de los 5 años. Porque el solo hecho, si vemos el DSM-5 de lo que es el trastorno del espectro autista, tiene 3 condiciones y uno de ellos tiene que ver la comunicación, la interacción, la intención comunicativa. Y esa intención comunicativa se ve desde que lo tienes al bebé en brazos y la mamá le está dando de lactar. Y tú empiezas a tener interacción comunicativa con tu bebé sonriéndolo y el bebé te mira, te sonríe, tú le sonríes, estás interactuando. Y de pronto deja la teta y te sonríe y tú, ay, mijito, bebito, y te sonríe, suelta la teta y vuelve a coger la teta. Está viendo una interacción comunicativa. Otra interacción comunicativa es cuando llega a tener 1 año. Y cuando llega a tener un niño 1 año, ¿qué es lo que suelen hacer? Jalan a la persona, chapan al adulto. Ah, ah,
y empieza a señalar lo que quiere. ¡Ah, ah, ah, ah! Nuestros niños con TEA no tienen la interacción comunicativa. Entonces, desde ahí nomás, sí se podría, pero lamentablemente sí, pues es cierto que en Perú todavía, sé que todavía no se atreven, y yo también lo he vivido en carne propia porque hemos mandado, no se puede. Sin embargo, primero que nada, ahí me gustó que una participante puso atención a la diversidad, sí, eso de poner necesidades educativas especiales, como que ya no, ya ya no nos podemos referir a una persona con necesidades educativas especiales, ¿no? Porque es parte de esa atención a la diversidad. Si quieren de repente referirse, es persona con, no sé, persona con síndrome de Down, persona con, ¿no? Eh, Mientras no hay un diagnóstico, sí es cierto, no puede estar en la data de CIAGIE, eso es totalmente cierto, y también a nosotras de SANE nos dicen que no podemos atender a aquellos niños que no son parte de la data, más sí podemos brindar algunas orientaciones, pero ingresar a la data propia de lo que es un estudiante que pertenece a este grupo que le llaman, que ya no debería llamarse así inclusivos, pero ya no debería llamarse así porque la inclusión educativa es la atención a la diversidad, es atender a todos sin excepción, y todos son todos tus estudiantes del aula, ¿no? Entonces, como que ya se tiene que ir variando ello, porque hasta el concepto ya varió en la normativa legal, pero hay cositas todavía que faltan mejorar, ¿no? Este, ¿Qué hacer ante eso? Que no se atreven los especialistas, lo único de lo que nos dicen, y me agarro del video de Silvana Corso, trabajar desde donde está ese niño, lograr identificar del nivel de desarrollar la competencia, lograr identificar sus fortalezas, lograr identificar las barreras que ahora vamos a ir aprendiéndolo en transcurso de estas semanas, y empezar a trabajar, no esperemos a tener un diagnóstico para trabajar con ellos, ¿no? Empezar a trabajar desde donde está y apostar por ellos, ¿no? Porque nos da muchas sorpresas. Normalmente, a veces sin querer, miramos más la discapacidad porque es la que en el aula, ¡ay! Este chico, no puedo con este chico, ¿no? Pero ellos también tienen sus propios intereses, ellos tienen cosas que les motivan, entonces desde ahí debemos empezar, desde lograr identificar qué es lo que les motiva, cómo yo capto el interés de ellos, para en base a eso, logrando captar su interés, yo empiezo a trabajar, ¿no? Dos lugares te recomiendo de repente, no sé, que a mí sí, cuando en algún momento he mandado, las respuestas han sido más rápidas, es el Hospital del Niño, eh, que te atiende tanto en público como en privado, y son valederos los dos para el certificado de discapacidad, porque no cualquier psicólogo, ni no cualquier institución puede darte el certificado de discapacidad, solo los de pertenecen a E-Salud, a MINSA, a las Fuerzas Armadas, y entre las privadas tenemos la Clínica Internacional, la del Hospital del Niño, y no recuerdo cuál otra más, que esas son las últimas que nos dijeron que podían dar, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el Hospital del Niño. Otro lugar que he visto que han ido los papás es el Centro de Salud Mental que está en el Polideportivo de San Borja, eh, lo que es la clínica de la familia. La clínica de la familia es particular, pero dentro de la clínica de la familia está este centro de salud mental, y es público, es de salud. Y el Centro de Salud Mental de San Cosme, este me sorprendió, yo les cuento así chiquitito nada más, un estudiante con discapacidad severa, trastorno del espectro autista nivel 3, que se autoagredía y agredía, se mordía constantemente, se dejaba, era terrible, se dejaba, ay, ¿cómo decirle? Se me olvidó. Bueno, la cosa es que se habló con la mamá le llevó a la clínica internacional, nada que ver. Finalmente la mamá en su recorrido llegó al centro de salud mental del Cerro San Cosme, y la psiquiatra dio con el clavo, por decirlo así,
le dio la medicación que le correspondía al niño, pero claro que fue con un informe del colegio y ese niño fue regulado totalmente, que ahora se puede trabajar más de lo que antes no se podía, ¿no? Porque constantemente se autoagredía y buscaba agredir al otro, ¿no? Este tipo de chicos normalmente están en los sedes, ¿no? Están en los sedes. No sé quién más levantó la mano, Doris, para seguir avanzando en todo caso. Sí. ¿Alguien más? Por favor, puede activar su audio. El hospital del niño que está aquí en, ay, ¿cómo le llaman? San Luis, no, no es San Luis. Ay, la Victoria, que está ahí. Ese hospital del niño. Ay, ese hospital del niño, no. La Clínica San Juan de Dios, disculpen. No es el hospital del niño. Clínica San Juan de Dios. La Clínica San Juan de Dios, me equivoqué. Si los psicólogos no están Hola, autorizados para diagnóstico, ¿cierto? Sí, te escucho. buenas noches. Gracias por este taller porque nos está despejando bastante dudas. Mire, yo soy docente de EB. Bien, con respecto a los informes, yo me acuerdo en otros años que el informe se presentaba una vez al año. Ahora me están diciendo, el año pasado lo entregué 2 veces. 2 veces. Yo no sé qué tanto tiene validez el informe, cuánto tiempo se presenta el informe, ya que en el caso de EBE, si bien es cierto, el aprendizaje del estudiante es progresivo, pero también no es como un EBR inicial que es más rápido, aprenden más rápido. Ellos, su aprendizaje como que en un inicio va a ser al final o igual, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces nos pidieron en este año que presentemos 2 informes, o sea, el mismo informe, pero mitad, mitad, uno en abril y el otro en diciembre. Se podría decir apertura y cierre. ¿Es así? ¿Cuántos años de validez tienen los informes en el caso de EB? Gracias. Ok. Un año, no sé por qué te pidieron 2 veces, no lo sé, pero es un año. Cada año es que la evaluación diagnóstica se realiza a inicio de año y, bueno, después de toda la evaluación viene tu informe final y sobre ese informe final para el siguiente año vas viendo el avance, ¿no? Y tu informe es en base al plan educativo personalizado, ¿no? Que yo sepa personalmente es un año. No he visto ninguna norma donde te hable de 2 años, ¿ya? Raúl nos dice, el psicólogo no está autorizado a dar diagnóstico. Sí, así es, no están autorizados, solo presunción diagnóstica y es más, no cualquier psicólogo puede diagnosticar, solo los que trabajan en los hospitales de salud, MINSA y de las Fuerzas Armadas, que están autorizados. Ahorita, Paola, te damos este pase. Doris, para que le vayas activando el micrófono, por favor. María, la 151, la resolución ministerial 151 es una norma que ha salido el año pasado, unos días antes o un mes antes de la resolución ministerial 587. La 151 es la que norma los servicios de la educación básica especial. Ahí está establecido cuáles son los servicios que ofrece la EBE, cuáles son las funciones del director, cuáles son las funciones del docente, del terapeuta ocupacional, terapeuta físico, del psicólogo, etcétera, 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 del SAN, que esa era una norma que hace tiempo la estuvimos esperando en lugar de la 076. ¿Se recuerdan que se derogó la 076 en básica especial y nos quedamos sin normas en el aire? Básica especial no tenía, salió la 151, que la 151 reemplaza la 076. La resolución ministerial 587 es la que norma cómo vamos a trabajar este año en todos los niveles y modalidades. Ya, ¿quién quería? Levantó Paola, la puedes mano. activar Sí, tu audio. Paola, te escuchamos, Paola. Sí, buenas noches. Yo solamente quería hacer un aporte en el sentido de que sí es muy cierto que muchas veces los papis se niegan a realizar las evaluaciones, ya sea porque no cuentan con los medios o porque no aceptan la situación. Pero algo que nos ha venido resultando a nosotros es asumir
la situación de nuestros estudiantes como si ya tuvieran la condición y empezar a trabajar con ellos, porque es muy importante trabajar desde un primer inicio esto. O sea, no podemos esperar a tener un diagnóstico si yo sé que mi estudiante está presentando características ya en marzo, porque soy yo quien lo conoce, soy yo quien está con él todos los días. Entonces yo ya tengo que saber que hay características que me están dando indicadores que va a ser una presunción diagnóstica, que es lo que dicen los doctores hasta los 7 años, para luego hacer el mismo diagnóstico que se va a reafirmar nada más. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Los niños nos necesitan. Entonces hay que empezar a mirarlos como que ya y a trabajar con ellos. Si bien es cierto, ningún té es igual al otro, pero nos necesitan y tenemos que empezar a trabajar con ellos. No hay una receta mágica. En la medida que los vamos conociendo, vamos descubriendo sus necesidades. Y en esas necesidades vamos trabajando sus potencialidades, porque las tienen. A pesar de que su cerebrito aprende de una manera diferente, que es la única diferencia que hay, y por eso hay ciertas características que se van a ver, evidenciando, ellos están aprendiendo. Entonces están trabajando, su cerebrito está trabajando y nos necesitan. Y eso es lo más importante. Hay que ponernos en acción desde el primer día que los vemos. Y lo segundo era, quería preguntarte, ¿cómo nosotros podemos hacer para contactarnos con SANE? Para que SANE vaya a nuestras escuelas y nos dé una orientación. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Miss Paola. Me encantó su reflexión, me encantó su posición, su postura, porque con eso me está diciendo que tiene la actitud que nosotros buscamos en todos los docentes. Los docentes de educación especial siempre decimos, si el docente tiene la actitud, ya está recontra ganado, porque lo demás viene solito. El aprendizaje, la práctica viene solito. Pero si desde un inicio la persona tiene una actitud negativa, donde pone un límite, no podemos hacer nada. Muchísimas gracias, Miss Paola. Y así tienen que ser, tenemos que ser todos los docentes en tener esa apertura con todos nuestros niños, porque nadie está libre de tener un hijo, un nieto, un sobrino que pueda venir con alguna condición o pueda tener alguna dificultad. Y hay que pensar cómo queremos que nos traten, cómo queremos que los traten a ellos también, ¿no? Y desde ya justamente el Ministerio de Educación también nos dice que dentro de esa atención a la diversidad debemos de responder en base a lo que ellos requieren. Y como dijo Miss Paula, no estar esperando, ¿no? Porque si no, no estoy haciendo nada. Ahora, en relación a cómo contactar a un especialista SANE, el Ministerio de Educación tiene establecido, yo no sé si su colegio será público, privado o de convenio, pero el equipo SANE solo puede ir a brindar el asesoramiento, las asistencias técnicas a las instituciones educativas netamente públicas, ni siquiera de convenio. No, no nos permiten ir a las de convenio ni a las privadas. Antes sí, recuerdo que antes sí nos permitían, pero de, de hace un buen tiempo nos han dicho que no, que nosotros somos neto públicos y que como instituciones ustedes tienen que aperturar sus equipos SAE, sus servicios de atención educativa, sus equipos SAE, ¿no? Que ya está establecido en la norma y que hace un ratito justamente les dije, los SAE va a reemplazar a los SAME, ¿no? Tienen que constituir, si es privada, su SAE. Doris, ¿alguien más levantó la mano, por favor? Sí. Mejía, por favor, puede activar su audio. Sí, a ver, ¿me escucha? Buenas Sí, noches, maestra. ¿Me escucha? sí. Ya. A ver, primero que nada agradecer su ponencia. Mire, yo soy maestra de educación básica regular. Sinceramente, tengo poco tiempo trabajando para el Estado, es mi segundo año. En mi primer año tuve la oportunidad de llevar a cargo el aula de 3 años, en la cual pues yo observaba, como dice usted, nosotros como maestras nos damos cuenta porque hay actitudes de algunos niños que de repente no están en un proceso de su desarrollo de acuerdo a su edad. En el caso que a mí me sucedió, por ejemplo, yo tenía un niñito de 3 años, el cual no hablaba, a todos le decía mamá.
a todos, al auxiliar, me decía mi mamá, a todo. Pero era un niño que yo decía, se notaba en él rasgos que me hacían de repente pensar que era un niño autista. Yo no podría confirmar porque yo no soy neuropediatra, ¿correcto? Entonces el niño no hablaba, le gustaba jugar mucho con el agua, sí le gustaba mucho los encajes, que era lo único que le entretenía, pero también era muy agresivo. Por ejemplo, los niños estaban jugando a la hora en los sectores, a la hora de juego-trabajo, iba y les tiraba los juegos, empujaba. Entonces, yo sí tuve la oportunidad de hablar con la mamá, en muchas oportunidades le hablaba muy, señora, le decía, yo le pediría por favor si me pudiera ayudar, de repente podríamos llevar a su hijito a un neuropediatra, porque hay actitudes en él, le digo que de repente me hacen, ¿no? Suponer que de repente tiene autismo, no lo sé. No, Miss, él es un niño normal, él ha ido a su control de niño sano, todo bien. Según ella me indica que lo llevó al hospital del niño y que solamente le dijeron que era un niño, como un niño, no recuerdo muy bien la palabra en este momento, pero que no tenía autismo. La señora todo el tiempo, yo la invitaba incluso para que me acompañara a la clase con el niño porque no se podía trabajar con él. No se podía trabajar, ni un minuto, no podía estar sentado, Miss. Era como que estaba ahí sentado y ya sus pies estaban trabajando para empujar a alguien, para patear o se salía del salón y se iba al baño a jugar con el agua. Le encantaba jugar con el agua. Entonces, ¿qué hacer con las mamás que no te apoyan? Ahí va mi pregunta, ¿cómo trabajar? Yo no podría haber confirmado, porque yo le decía, yo suponía, pero yo no soy, no, en primer lugar, siempre he trabajado con niños regulares, como les decía, mi poco tiempo, 2 añitos, trabajando para el Estado. Entonces, ¿cómo identifico si realmente ese niño es autista? ¿Qué debo de hacer cuando una mamá no acepta, no, que realmente el niño podría tener de repente autismo, porque la mamá se cerró hasta el final, incluso no lo mantuvo en el aula, lo retiró de mi aula como a mitad de año y lo mandó a otro salón, que veo que tampoco funcionó porque estuvo un mes y de ahí nunca más siguió en el colegio. Ella misma lo pasó a retirar, no porque nosotros no haya, o la directora no haya querido, sino que la señora, a todas las profesoras, por ejemplo, pasó por mi mano, pasó por mano otra maestra, decía que éramos nosotras las el problema, y no su hijo. Y estando ella incluso en el aula, que como le digo, yo la invitaba a que ella participara y lo acompañara en la clase, delante de ella se portaba como yo le digo, pero ella siempre lo justificaba. Y decía, no, es que él todo lo ve patear porque le gusta jugar fútbol. Me gustaría, por favor, escuchar su consejo para las maestras que de repente trabajamos en básica regular y no tenemos tanta experiencia como ustedes, las maestras que trabajan de repente, ¿no? Con niños especiales o en EVA, ¿no, Misita? Por favor. Eve. Eva no, Eve. Eva es básica alternativa, mayores de 16 años. Nosotros somos Eve, estudiantes con discapacidad. La atención es distinta. Eva atiende a mayores de 16 años, comunes y con discapacidad, aquellos que no lograron ingresar a la educación como normalmente cualquier niño a la básica regular. En EVE ingresan a partir de los 16 a aprender recién su primer grado, ¿no? Nosotros somos básica especial, EVE. EVE, atención a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, aunque ahora nos dicen solo severa. La norma en la 151 solo dice severa. Y dije, yo soy multidiscapacidad, justo con una amiga conversaba en la mañana, y bueno, no voy a decir qué es lo que hemos estado conversando, que por ahí está viendo voladas, pero es un poquito preocupante. Pero bueno, voy a irte dando respuestas. Primero que nada, frente a la agresividad que te escuché, muchas veces cuando un niño no tiene lenguaje o no sabe cómo comunicarse, cómo decirte lo que quiere, no hay un lenguaje, no hay una manera de comunicarse, de decir lo que siente, lo que quiere, normalmente se tienden a tornar agresivos. Por eso es básico la comunicación, es básico la interacción, ¿sí? Porque eso baja esos niveles de estrés, y niño que no sabe comunicar como cualquier persona, creo, una persona que no sabe comunicar no me entiendes. La única manera de hacerse entender o buscando llamarte la atención es golpear, ¿no? Al último te respondo el qué hacer, voy a ir respondiendo, dice la evaluación psicopedagógica,
para quienes son, ya se ha dicho, es solo para los, según la norma, solo para los estudiantes que presenten condición de discapacidad permanente o transitoria, solo para ellos, ¿sí? No es para todos tus estudiantes de la básica regular, solo para los que presentan discapacidad permanente o transitoria. Ya expliqué la diferencia de los dos. Me preguntaron de las funciones de SAE. SAE, si bien es cierto, ya está establecido como servicio de atención educativa interno y externo, pero aún dicen que este año va a salir la norma, dicen, donde se va a establecer todas las funciones, aunque ya en el Decreto Supremo 007 ya hay algunas funciones. Yo te invito a revisar el Decreto Supremo 007. Acá abajo justamente está el Decreto Supremo 007-2021. Hay una parte donde ya hay algunas funciones, pero quiénes lo van a conformar, cómo va a ser, etcétera, etcétera, eso dice que recién va a salir. Ahora, ante la pregunta de nuestra amiga, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la diferencia? Esa necesaria. Bueno, dentro de un ratito, ¿ya? ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Bueno, acá dice, nunca hay que decir un diagnóstico, solo que lo lleven a evaluar porque nos pueden denunciar. Interesante, Mariela, sí, hay papás con los que hay que tener cuidado, ¿no? Nunca decirle, quiero su diagnóstico, ¿sí? Porque hay papás, y peor, cuando se habla de una discapacidad, viene esa fase del duelo que le dicen, ¿no? Y algunos están a la defensiva. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, he tenido la suerte también de estar en el cargo directivo durante 8 años en una institución pública de educación especial y en la resolución ministerial la 447 que norma todo lo que es el proceso de matrícula, hay un acápite, un artículo donde dice de que nosotros como directores estamos en la obligación de comunicar eh, a los padres, o sea, cómo es, si no asiste 30 días, comunicarnos con ellos. Si así todo no asiste 60 días, liberamos la vacante. Y otra parte donde dice que como directivos debemos de comunicar el abandono moral por parte de los padres de familia. ¿Qué es el abandono moral? Lo que tú me acabas de decir, el hecho que tú, señora, mire, su niño no está, de repente de esta forma, su niño no está avanzando al igual que sus demás compañeritos, hay cosas que me están llamando la atención, me gustaría, por favor, de que usted pudiera llevarlo con un especialista para ver qué pueda estar sucediendo y con eso nosotros poderle ayudar aquí en la institución educativa, ¿no? Eh, pero no solo hablado, sino escrito, todo escrito, ¿no? Donde ustedes, y finalmente con un compromiso donde el padre firma diciendo que se compromete, el padre de familia se compromete a llevarle, no sé, le puedes recomendar a dónde ir, ¿no? A llevarle a tal sitio y que te firme, ¿no? Y no te queda otra que hacer seguimiento. Haces un seguimiento, le das un tiempo, qué sé yo, de repente 2 semanas o 3 semanas como máximo y la vuelves a llamar si no hay nada, ¿no? Porque siempre uno está en contacto con los papás. La vuelves a llamar y le haces recordar, señora, se recuerda que con fecha tal, y todo eso lo escribes. Con fecha tal se citó a la señora tal, 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 donde se le solicitó tal cosa, quien se comprometió a tal cosa, se le reitera, por favor, para brindar una buena educación, para favorecer la educación de su niño, tal. Nuevamente, la señora se compromete a realizarlo. Va una segunda, ¿no? Esperas un tiempo más, tendrías que elevar un informe a la dirección y la dirección, y lo dice la Convención del Niño y del Adolescente también, si no me equivoco, en el artículo 5, que el director con ese informe tiene que derivar a la DEMUNO. Es derivar a la DEMUNO por un supuesto abandono moral. Se remite el caso tal del estudiante de iniciales tal por un supuesto abandono moral de sus padres tales, ¿no?
y automáticamente la demuna, porque a mí me ha pasado eso, lo hemos hecho, se activa. No es que le quiten a su hijo, por si acaso, no le quitan a su hijo. En la demuna tienen psicólogos, tienen abogados, trabajadoras sociales, le hacen un seguimiento, les orientan, los sensibilizan a ellos y hacen un seguimiento. Y si no cumple, y vienen al colegio a hacer seguimiento, que me venían al colegio también, y yo al menos al colegio, menos mal, los papás se pusieron las pilas, por decirlo así, y me miraban y como que ya, sí, 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 estoy cumpliendo, no se preocupe, o sea, ya cambiaban, porque esos papás a veces son los más conflictivos, ¿no? Entonces, como que ya cuando pasó eso, pues, bajan también ellos, ¿no? Esa es mi recomendación que te podría dar, ¿sí? Esa es una recomendación que te podría dar. PPT está ahí. Eh, Se les insiste que le lleven al psicólogo, también pueden denunciar por hostigamiento. Por eso digo solo 2 veces y de ahí se deriva a la dirección para que la dirección obre, ¿sí? Eh, Diagnóstico presuntivo. El año pasado en el colegio donde estuve, o sea, acá me dicen si se puede hacer el informe psicopedagógico y el PEP con un diagnóstico presuntivo. Vuelvo a decir, la norma dice que se tiene que hacer para aquellos estudiantes que presentan ya diagnóstico de discapacidad permanente o transitoria, pero, hace un rato Miss Paola lo mencionaba, ¿no? O sea, ya uno se da cuenta y ya como docentes vemos esa diferencia y recuerdo mucho ese colegio donde acompañé el año pasado, me tocó realizar el acompañamiento. Recuerdo que a las profesoras yo les explicaba cómo hacer esto de los informes psicopedagógicos y el plan educativo personalizado, y ellas también fue su pregunta, pero ¿y no podemos hacer de aquellos que no tienen diagnóstico, pero nosotros notamos que tiene? Y yo les dije, bueno, le dije, si ustedes desean, háganlo. Y me dijeron, sí, porque a mí me ayudaría a planificar y ayudarle mejor, porque yo podría identificar mejor dónde está y saber cómo ir y sus barreras y todo eso me ayudaría. Y me ayudaría a ver cómo le voy a brindar los apoyos, etcétera, etcétera. Eso te dejo a tu decisión. Vamos a seguir. Entonces, el concepto de lo que es evaluación psicopedagógica ya lo hemos estado viendo. Hoy más que nada vamos a ver conceptos y ya la próxima semana, el próximo lunes, ya nos ponemos en marcha a hacer la evaluación diagnóstica, ¿sí? Partimos de la evaluación diagnóstica. Entonces, la evaluación psicopedagógica, como ya hemos estado viendo las normas, es identificar las fortalezas, es identificar las barreras, que ya vamos a saber también cuáles son las barreras, qué fortalezas debemos de ver, y frente a esas barreras que vemos, qué apoyos yo debo de dar. O sea, acá hay 4 aspectos importantes. En la evaluación psicopedagógica identifico fortalezas, barreras. Frente a la barrera, propongo apoyos educativos y identifico el nivel de desarrollo de la competencia. Todo ello con el objetivo de dar una respuesta educativa, porque la respuesta educativa se pone en el plan educativo personalizado. Esto está en el artículo 78 del Decreto Supremo 007, ¿no? ¿Qué debo de considerar en la evaluación psicopedagógica? Ya lo hemos dicho, el nivel de desarrollo de la competencia, donde se encuentra el nivel a desarrollar, aquí falta el nivel a desarrollar, o sea, el nivel real y el nivel potencial. Las fortalezas, sus barreras, y al lado de las barreras, he identificado tales barreras, cuáles son sus apoyos, ¿sí? El concepto del informe psicopedagógico es un documento donde se establece el desarrollo de la competencia, que ya lo hemos dicho. Ahí se pone el nivel real. En el informe psicopedagógico se pone el nivel real de la competencia, de donde se encuentra el nivel de desarrollo, donde se encuentra, ¿no? También ahí establezco las fortalezas, barreras y apoyos. Y apoyos. Ya está por demás decir que quien lo elabora es el docente. Y el plan educativo personalizado, también ya lo hemos estado diciendo, allí es donde se pone la respuesta educativa. ¿Por qué? Porque aquí se establece las competencias a desarrollar, o sea, la zona de desarrollo potencial. Y frente a esas competencias a desarrollar,
qué acciones educativas yo como docente voy a establecer, qué voy a hacer para lograr aquello que le falta lograr. ¿Sí? Eh, bueno, también se ven las fortalezas, barreras y apoyos. Lo más difícil, como yo les decía a las docentes, que el año pasado he hecho el acompañamiento en las instituciones, creo que donde radica la mayor, o nos toma el mayor tiempo, para elaborar estos dos documentos, es justamente la evaluación diagnóstica, en identificar el nivel de desarrollo de la competencia y el nivel a desarrollar de la competencia. Dicho en otros términos, el nivel real y el nivel potencial de la competencia. Allí es donde nos toma mayor tiempo. Pero si tú has hecho bien esta identificación, ya el resto de tu planificación, que no lo vamos a hacer nosotros en este taller o en esta capacitación, ya es más fácil, porque vuelvo a repetir, la evaluación formativa, primer proceso, evaluación diagnóstica, identificación a nivel de desarrollo de la competencia y el nivel a desarrollar la competencia. Ese es el primer proceso. Aquí identifico la necesidad de aprendizaje y sobre eso gira mi propósito, mis criterios de evaluación, mi evidencia. Y todo responde justamente al propósito y a la necesidad de aprendizaje, porque lo que tengo que eliminar es la necesidad de aprendizaje. Entonces, viene mi propósito, el criterio, la evidencia, la interpretación de la evidencia, la retroalimentación, mi ajuste de la enseñanza como docente que debo de realizar, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que llegamos hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Doris les ha compartido por el chat registro de asistencia. No sé si hay alguna pregunta, si no, la próxima semana ya iniciamos con lo que es la evaluación diagnóstica. Muchísimas gracias, profesora. Agradecer a los participantes también por su participación, por estar de manera activa en el grupo. Comentarles que le estoy compartiendo el registro de asistencia por el chat y que vamos a esperarlos para que puedan conectarse el próximo martes también a las 6 de la tarde para continuar con la segunda sesión. Les pido por favor que puedan prender sus cámaras para poder tomarnos la foto de la sesión del día de hoy. Doris, una última pregunta hubo, que si eso de derivar a la DEMUNA también lo pueden hacer los colegios por convenio. La resolución ministerial 447 habla para la educación básica, ¿no? Y la educación básica se considera también a los colegios de convenio y particulares. Un momento. Bien, vamos a tomar la foto de la sesión del día de hoy. Gracias a todos los participantes que han ido prendiendo sus cámaras. En un momento voy a volver a compartir el registro de asistencia, ¿sí? Por favor, por un momento no hay que escribir en el chat para poder tomar la foto.